Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otra cita con El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted necesita saber. Ecuador termina esta semana e inicia la siguiente en medio de los anuncios del gobierno sobre una disminución paulatina de las suspensiones del fluido eléctrico. Esto luego del ingreso de las operaciones de la Barcaza Victoria 2 y el acuerdo de transferencia energética con Perú, que posibilitan reducir aún más el impacto de los racionamientos. Así es, amigos, las acciones emprendidas por el Comité de Crisis van dando buenos resultados para superar la emergencia ocasionada por el grave déficit hídrico que afectó al sistema de generación hidroeléctrica. En esta disminución de los horarios de racionamiento, se prevé que los fines de semana se mantenga el fluido de energía en todo el país y también que durante el mes de diciembre, con o sin estiaje, el servicio de energía esté totalmente garantizado. Les tendremos una entrevista para analizar en detalle este tema, pero vamos de inmediato con la información. El Gobierno Nacional entregó esta semana buses y neumáticos a los miembros de la Federación Nacional de Transporte Interprovincial FENACOTIP, como parte de las políticas de apoyo a la dinamización productiva y el desarrollo de la economía nacional. El programa Renova del Ministerio de Industrias y Productividad busca reactivar el sector automotriz nacional, garantizar la seguridad en las vías, disminuir costos mediante la incorporación de nuevas unidades y, como nos escribe Cristian Caiza, a superar la vieja práctica de incrementar el valor del pasaje de transporte público como única medida de solución. La gestión social del Gobierno de la Revolución Ciudadana sigue en crecimiento, atendiendo a sectores como el del transporte público y la vivienda. En el primer caso, el Gobierno Nacional impulsa a través del Ministerio de Industria y Productividad el Plan de Renovación Vehicular y Chatarrización Renova, que tiene por objeto reactivar el parque automotriz del país y que cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Transporte y el crédito de instituciones públicas y privadas, como la Corporación Financiera Nacional. Hemos entregado a través del Plan de Renovación 6.476 unidades de diferentes tipos. 2.158 han sido chatarrizados. Esas 2.158 son menos peligro en las carreteras y más eficiencia en el consumo de los combustibles en el país. Los principales beneficiarios de este plan son los transportistas, que agrupados en la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovinciales de Pasajeros, FENACOTIP, y liderados por José Zapata, ahora pueden acceder sin trabas a créditos para adquirir unidades de transporte totalmente nuevas, renovándose hasta el momento 400 buses de servicio interprovincial. El financiamiento es el importante del Gobierno Nacional. La inyección económica que le está dando de parte de la CFN, eso la transportación ha visto con buenos ojos. Estas son las modernas unidades de transporte que entrega el Gobierno Nacional para reactivar el sector automotriz ecuatoriano y así contribuir con la seguridad ciudadana y propender a la protección del medio ambiente. No es la única acción impulsada por el régimen en beneficio de este sector, puesto que con la visión de mejorar la rentabilidad de los transportistas el pasado 23 de octubre, se emitió el decreto ejecutivo que permite la importación de neumáticos sin aranceles, lo que reduce notablemente su costo y que antes resultaban inalcanzables para el bolsillo de los transportistas. El neumático ha venido en 200 y hasta 300 dólares. Con la subida del petróleo el neumático llegó a valer, y como lo está ahora, 500 dólares. Pero hoy por hoy nosotros estamos entregando ese neumático de 500 dólares en 275 dólares. Todo esto se complementa con la inmensa obra vial que ejecuta el Gobierno Nacional en todo el país y que contribuye significativamente a que las unidades de transporte no sufran constantes daños por tener que transitar por carreteras en mal estado. Empezamos con la reconstrucción vial para que viajar en nuestras carreteras no sea una ruleta rusa. Están 175 proyectos en marcha que estarán finalizados todos en el 2011, pero ya se ven los resultados de ese trabajo en provincias como Manabí, en el Austro ecuatoriano, donde antes se llamaban carreteras lechos de ríos y ahora tienen carreteras de hormigón armado, de cemento, no para 3, 4 años lleno de parches, lleno de huecos, sino para 30, 40 años.
Pero la atención social del gobierno del presidente Rafael Correa no para ahí. Ahora más ecuatorianos pueden acceder a vivienda propia mediante el plan Mi Primera Vivienda en el sur de Quito, que consiste en la adquisición de casas de hasta $60,000 gracias a la entrega de un bono de $5,000 y las facilidades crediticias que ofrecen el Banco del Pacífico y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. En su primera etapa, el plan involucra a la urbanización El Garrochal con 10,000 viviendas a un costo de $45,000 cada una. Un crecimiento ordenado y estético que construye imagen urbana y contrasta con el caos histórico del sur de Quito, producto de la informalidad, de la especulación y el abandono de la inversión pública concentrada en su momento en el norte de esta misma ciudad. Transporte público y vivienda, dos grandes sectores a los que el gobierno nacional ha dado un gran impulso para beneficiar a más ecuatorianos que ven cómo mejoran sus condiciones de vida. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Con la disminución de los horarios de racionamiento de energía, la recuperación paulatina del caudal en la central hidroeléctrica de Paute y la creación de incentivos a pequeños comerciantes y artesanos para enfrentar la crisis energética, el panorama para sobrellevar las consecuencias del estiaje se vuelve alentador. Según las autoridades del ramo, la cota del embalse Amalusa, que alimenta a la central hidroeléctrica Paute, se encuentra por encima de los 1.972 metros sobre el nivel del mar. Esto debido a que el caudal por segundo de ingreso de agua bordea los 38 metros cúbicos, superior al registrado la semana anterior, pero aún así insuficiente. Catalina Llanes revisa el tema esta semana y resalta la actuación que el gobierno del presidente Rafael Correa viene ejerciendo en varios frentes de trabajo. Todo esto para disminuir las consecuencias derivadas del estiaje, uno de los más severos registrados en los últimos 45 años. Durante el transcurso de esta semana, el Comité de Crisis informó que, de acuerdo con las disposiciones del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, los horarios de racionamientos eléctricos disminuyen en un 50%. Mientras que el sábado 21 de noviembre no hubo cortes de energía a nivel nacional, debido a que el sistema de electricidad contó con suficiente energía para satisfacer la demanda. Durante esta semana, la cota del embalse de Amalusa, que alimenta la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Paute Molino, registró un nivel de 1.972 metros sobre el nivel del mar, gracias al ingreso de un caudal de alrededor de 38 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el gobierno nacional continúa en la ejecución de su plan de contingencia para enfrentar los efectos de esta crisis energética provocada por el severo estiaje que afecta a la región. Así, en el sector productivo, el Ejecutivo realizó la presentación de un programa de créditos e incentivos orientado a los artesanos, microempresarios y pequeños comerciantes para facilitar la adquisición de generadores eléctricos y otras fuentes alternativas de energía, las que estarán exentas de aranceles. El plan consiste en un incentivo no reembolsable del 40% para la compra de generadores de hasta $800, el 10% para los que tengan un costo de hasta $2.500 y el 5% para los que tengan un valor de $5.000. Para ello, los interesados deberán presentar la factura de compra del generador en las oficinas de la institución estatal e inmediatamente se le reembolsará el porcentaje que le corresponde. En el caso de los pequeños comerciantes que no cuenten con el dinero para financiar el saldo, podrán tramitar un préstamo al Banco Nacional de Fomento que se lo acreditará en un plazo de 5 días. Pero estamos enfrentando nuevamente bastante bien y en 3 frentes. Primer frente, urgentemente conseguir energía. Y hemos mandado misiones a Perú, a Colombia, a Houston, Connecticut, etc. Y las buenas noticias, que Perú nos ha colaborado enseguida. Colombia, pese a que tiene estiaje, nos ha aumentado también la provisión de energía. Hemos conseguido 7 turbinas portátiles en Houston y Dios mediante, ya esta semana ya se redujeron los apagones y ojalá los reduzcamos a la mitad en comparación a la semana pasada. 6 de las 7 turbinas portátiles que el gobierno nacional adquirió en Houston para suplir la falta de energía serán ubicadas en los sectores de Pascuales y El Salitral en Guayaquil. Para ello se han elaborado los planos y se espera que el mes de diciembre ya estén instaladas. De igual manera, tras llegar a acuerdos con Cuba y China, se espera que lleguen al Ecuador una provisión de 3 millones de focos ahorradores, que se sumaría al 1 millón de focos que ya existen en el mercado nacional. El objetivo es llegar a 10 millones de focos ahorradores para reemplazar los focos incandescentes. Asimismo, se impulsa un plan de electrodomésticos ahorradores de energía. Este es un problema mundial de necesidad de ahorro de energía.
¿no? Entonces estos nuevos electrodomésticos se orientan, por un lado, a que las familias no paguen tanto costo de energía eléctrica, y por otro lado a que no haya una presión social en la provisión de energía, que podamos tener la misma utilidad o mejor, porque las nuevas refrigeradoras, por ejemplo, son mucho mejores que las antiguas. Mientras tanto, en el sector educativo, los nuevos horarios que se implementaron en los planteles vespertinos están funcionando con normalidad, y los estudiantes, maestros y padres de familia se han acoplado fácilmente al mismo. En el caso de los nocturnos es un poco más complejo, porque los nocturnos, si no hay luz en la noche, es difícil que puedan tener sus clases. Ahí lo que hemos pedido es que esas clases puedan ser recuperadas los días sábados, o en su defecto puedan alargar los días laborables de los nocturnos. En el sector salud, pese a los racionamientos de energía que existen en las diferentes provincias del país, la atención no se ha visto afectada. Por otra parte, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ecuatorianos, se han doblado los operativos policiales durante los cortes de energía. En los operativos conjuntos, nosotros continuamos en el trabajo diario en coordinación con Fuerzas Armadas. En definitiva, todas son acciones encaminadas a superar esta crisis energética. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Tras el corte, una entrevista con Miguel Calahorrano, delegado del presidente y coordinador del Comité de Crisis Energética establecido por el gobierno para monitorear la evolución del estiaje y entregar pautas que sirvan para superar el racionamiento de energía y sus consecuencias. Se lo contamos aquí en El Ciudadano TV. La crisis energética que está viviendo el Ecuador revivió uno de los temas que había sido olvidado por los ecuatorianos, justamente los racionamientos de energía. Pero también revivió y recordó que los gobiernos anteriores poco o nada han hecho para que el Ecuador deje de estar dependiendo de la circunstancia natural y esté preparado justamente para este tipo de eventualidades. Es necesario entonces actualizar la información referente a la crisis energética y revisar lo que está haciendo el gobierno en estas circunstancias. Para ello, hemos invitado al doctor Miguel Calahorrano. Él es el coordinador del Comité de Crisis, un comité que está reunido las 24 horas del día desde que comenzó este momento de crisis. Bienvenido al Ciudadano TV, doctor Calahorrano. ¿En qué consiste? ¿Qué hace este Comité de Crisis? Un poco para que la comunidad y la población entienda cuáles son sus alcances. Bueno, está organizado en 3 esferas, digámoslo así. Una primera relativa a la consecución de nueva energía que pueda ser insertada en el Sistema Nacional Interconectado de una manera emergente. Los proyectos nuevos. Así es, que está dirigida por el señor Ministro de Electricidad. Una segunda que tiene que ver con el ahorro y el consumo eficiente de energía, que está dirigida por el subsecretario Juan Espinosa. Y una tercera que tiene que ver con compensaciones y propuestas a la población con el objetivo de avanzar en la eficiencia energética. Digámoslo así, por ejemplo, la cuestión de las refrigeradoras, y hay otras iniciativas. Y también los incentivos a los sectores productivos. Así es, que eso está dirigido por la ministra Natalie Celi. Entonces, la función mía, que viene desde el sábado pasado, consiste en coordinar estas acciones y hacer que todo esto sea un plan que permita enfrentar desde diferentes fases la crisis, ¿no? Una vez que el Ecuador se vio sorprendido por esta situación de los racionamientos de energía en todo el país, ¿cuáles han sido los pasos fundamentales para justamente dar esa certeza de que este tema tendría que desaparecer en las próximas semanas? Bueno, esto lo que propicia la crisis resulta ser el cambio climático, que se presenta con un descenso sustancial de la pluviosidad y por lo tanto de los caudales en las principales represas que tiene el país. ¿Exclusivamente el cambio climático o hay otros elementos también? Fundamentalmente es el cambio climático. Esto que no solo afecta al Ecuador, está afectando también exactamente a Colombia. Y entonces, cuando
nuestra principal central deja de producir la cantidad de energía que produce normalmente y Colombia también se ve afectada por esta situación. Colombia, que en ocasiones nos llegaba a entregar cerca de 9.000 megavatios hora por día. Entonces esto reduce a menos de 1.000. Entonces, y la reducción de la central Paute en cuanto a energía se ha producido en ocasiones hasta la 10ª parte de lo que produce normalmente. Entonces se produce un gran déficit. En primer momento ese déficit es consumido con el embalse en expectativa de que las condiciones pasen, ¿no? Ya, ese es un principal elemento, pero también habíamos dicho en el arranque de esta entrevista que justamente la inacción de los gobiernos anteriores, que poco o nada han hecho para que el Ecuador cuente con otro tipo de garantías de hidroeléctricas o las mismas termoeléctricas que estén en funcionamiento, no se ha hecho casi mucho o no se ha hecho nada. Bueno, desde lo que se denominó la década perdida en los años 80 del siglo pasado, las inversiones se suspendieron. Luego, con esto, ¿qué significó? Pues la promoción de la Escuela de Chicago, de la desregulación, fundamentalmente por los organismos multilaterales, lo que vulgarmente se denominó privatización. Digo que esta desregulación aspiraba a que sea el capital privado el que ingrese y que con él se pueda provocar un crecimiento de la oferta energética. ¿Y por qué no lo hizo, por ejemplo, el capital privado? A ver, hay varias razones, ¿no? En primer lugar, en el 2001 se produce una crisis muy importante en Estados Unidos, en el sistema eléctrico norteamericano. Se produce la bancarrota de Enron y se produce una gravísima crisis al interior del mercado eléctrico. Usted debe saber que la gran expectativa que hasta ese entonces tenía América Latina de las inversiones frescas del extranjero provenían desde Estados Unidos. Exactamente. Al Estados Unidos ingresar en esta crisis en el 2001, se produce una baja sustancial de las inversiones, al propio tiempo que los modelos de privatización, como por ejemplo el argentino, que en los inicios de los años 90 apareció boyante, se produjo un crecimiento de la oferta energética. Un fiasco más adelante. Pero más tarde tuvo gravísimos problemas, particularmente con el gas. Entonces, que resultó ser una suerte de paradigma del modelo argentino de desregulación, falló, y con él falló toda la América Latina. Las inversiones en toda América Latina se paralizaron. Además, la serie de circunstancias políticas que ha enfrentado el país hasta antes de este gobierno, cuyo gobierno, el presidente Correa, tiene una estabilidad política que se mantiene al menos en la primera gestión, que ha iniciado la primera gestión desde que fue electo. Eso también fue motivo, la crisis política permanente del Ecuador, para que no existan las inversiones adecuadas. Así es, o sea, a nivel mundial se produce un crecimiento de la industria eléctrica dirigida por el sector privado desde fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall esencialmente, no solamente en América, sino y fundamentalmente en Europa y en los países del norte, se produce un crecimiento boyante de las empresas públicas, pues ese era el modelo, de igual manera que en América Latina. Pero esto colapsa, digámoslo así, en los años 80 con la crisis de América Latina y se pensó que la desregulación iba a ser la solución. Claro. Entonces son temas estructurales que hemos revisado. Ahora, vamos a los tres aspectos. Quisiera terminar solamente con esta idea. Digamos que lo importante en el caso del presidente Correa es que él se da cuenta de este proceso que yo acabo de relatar, que afecta en general a toda la producción, pero en mucho a la industria eléctrica, y entonces plantea un giro radical. Es decir, que vuelva el asunto fundamentalmente a manos del Estado. Y entonces que el Estado retome la iniciativa en la promoción de los proyectos. Esto es lo que efectivamente se ha realizado, pero esto que ha provocado un retardo, este retardo de la desregulación que viene desde los años 90
hasta hoy día, digámoslo así, este retardo no es fácil de subsanar. Por eso decíamos que la crisis es estructural, es decir, no es. solamente es una circunstancia que el presente gobierno está viviendo, sino que va mucho más allá de este gobierno y de todo lo que ha significado el contexto internacional y particularmente Estados Unidos. Ahora, vamos a los 3 elementos que usted mencionó al inicio y que el Comité de Crisis Permanente está llevando a cabo. El primero tiene que ver justamente con estas nuevas propuestas, nuevos proyectos que está realizando el gobierno nacional. Una publicación de prensa decía que el presidente Correa no ha puesto un solo megavatio durante su gobierno. Quisiera que le demos a la población los elementos necesarios para entender el alcance de lo que significa esto y qué realmente está aportando el gobierno del presidente Correa en estas circunstancias. Bueno, a ver, ¿quién está encabezando este comité que apunta a implantar nueva energía? Es el señor ministro de Electricidad. Todos han conocido que él viajó la semana pasada a Houston y que desde allí se han adquirido 7 máquinas del orden de 10 megavatios cada una, que se pretenden instalar una parte hasta el 15 de diciembre, otras 2 más hasta el 30 de diciembre y el resto en enero. Fundamentalmente para Guayaquil. Estas van a ir conectadas, digamos, su energía se va a inyectar al sistema interconectado, pero se van a instalar efectivamente en Guayaquil. Así es. 6 de ellas se van a instalar en Guayaquil. Y paralelamente se adquirió una turbina para la central Álvaro Tinajero, que nos permitirá asimismo desde mediados de diciembre contar con 50 megavatios más, pues esta turbina estaba fuera de servicio y se ha adquirido una nueva con la cual se va a reponer Álvaro Tinajero en 50 megavatios más. Sin embargo, no solamente han sido esas gestiones, pues debido a esta suerte de paralización que ha habido en cuanto a las entregas de energía con Colombia, también se hicieron las gestiones pertinentes y Colombia desde el viernes de la semana anterior ha subido su transacción, que estaba en menos de 1 gigavatio hora por día. Ahora estamos hablando del orden de 4. Asimismo, se había construido, creo que hace como 5 o 6 años, una línea de transmisión de 230 kilovoltios entre Machala y Zorritos. Esta línea prácticamente había pasado durante 5 o 6 años sin ocupar, salvo me parece que en una semana. Y entonces se realizaron las respectivas gestiones a nivel de máximas autoridades con el Perú. Hubo la decisión política del gobierno peruano de entregar energía al país. Luego se acordaron los respectivos términos contractuales para la transacción y luego se hicieron los respectivos ajustes técnicos. Es así como desde el martes próximo pasado, desde las 0 horas, empezó a funcionar la interconexión con Perú. Y que está funcionando y que está sirviendo a Machala inicialmente y fundamentalmente. Machala no tiene apagones, por ejemplo. El día martes, yo quisiera hacer esta aclaración, el día martes entre las 10 y las 11 de la mañana se produjo la salida del servicio del suministro del Perú por efecto de que hubo un problema, un transformador en Machala. Esto, digamos así, es propio de estos equipos que nosotros los técnicos decimos una cosa es ajustar en frío y otra cosa es ajustar en caliente. Entonces un relé de protección se disparó. Eso subsanamos en unas cuantas horas y desde allí, desde el día martes a las 7 de la noche, la línea ha funcionado de una manera consistente. Ahora, el precio kilovatio hora con relación... Y está entregando en el orden de 1.300 megavatios hora por día en esta transacción con el Perú. Esto hace lo que usted acaba de señalar, es decir, como el circuito de la provincia del Oro esencialmente tiene que adjuntarse al sistema eléctrico del Perú por condiciones técnicas, eso hace que como ellos nos suministran todo el día la energía, la provincia del Oro casi no tenga cortes de energía, en tanto pues el suministro sea normal. Correcto. Ahora, el precio kilovatio hora con relación al precio estándar de Perú, Colombia y Ecuador, ¿cómo está? Cuando hablamos de los precios tenemos que tener presente un marco general. Lo que dice el presidente es mejor cualquier precio a que no tengamos luz. Sí, o sea, a ver, tenemos 2 extremos. La energía que se ahorra cuesta 0. Es la que menos cuesta. Y la energía que no se tiene es la que más cuesta.
nosotros valorizamos aquí en el Ecuador. Existen estudios a nivel de América Latina que valorizan esta segunda en el orden de 50 centavos a $1 el kilovatio hora, con lo que no se cuenta, con lo que no se tiene. Debe pensarse esto en el exacto sentido de que los efectos que genera esta energía que no se tiene producen este efecto negativo en el sistema productivo, que está calculado en el orden de 50 a 100 centavos, o sea, a $1 el kilovatio hora, con el que no se cuenta. Todo lo que significa... Millonarias. Exacto. Todo lo que signifique en esta situación crítica, energía, un costo que oscile entre estos dos extremos, es positivo para el país, por supuesto. En esos términos debemos de pensar. Ahora, el costo de la energía que está viniendo de Perú depende del mercado peruano, que es un mercado que funciona con el precio marginal. Es decir, el precio que se establece como precio para todo el mercado es el precio de la última máquina que ingresa en operación. Entonces, siendo así, estos costos nos van a facturar a nosotros al precio que tiene la energía en el mercado en el Perú, tanto como en Colombia. Ahora, ¿es variable entonces? Es variable en primer lugar y en segundo lugar, ¿pero está en el orden de? Efectivamente que puede subir a un orden de, en unos casos, hasta 30 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? En algunas circunstancias. No, así es. No necesariamente. No es todo el tiempo, porque esto varía, ¿no? Varía de acuerdo con las condiciones del mercado. ¿En Colombia? En Colombia más o menos parecido. Es más o menos parecido y el precio asimismo varía a lo largo del día, ¿no? Y depende de la comparación, por ejemplo, a la propuesta del Gobierno Nacional de apoyar a los sectores que más requieren de servicio hasta 2 centavos por kilovatio, 4 centavos por kilovatio. Así es. A ver, se podría decir que el precio nuestro, de nuestro mercado, es un precio que es la resultante de una especie de licuefacción, de un conjunto de precios que se calcula sobre la base de los costos de todas nuestras centrales. El Paute, cuando está en condiciones normales, podría afirmarse que produce energía a un precio de entre 1 y 2 centavos de dólar el kilovatio hora. Esmeraldas a más o menos 6, pero hay otras termoeléctricas que se van un poco más arriba todavía. El resultado de todo esto es que se hace una licuefacción de toda la energía que ha habido, vamos a decir, en un día determinado y se saca un precio promedio que está en el orden de 4 centavos de dólar para la energía que nosotros llamamos producida en bornes de generador. Luego están los costos del transporte y de la distribución, y entonces el costo de la energía está entre 8 y 9 centavos, el que le llega al consumidor Los final. precios de 4 centavos estamos hablando que fundamentalmente son subsidiados y van a sectores que están dentro del margen del bono de la pobreza, digamos, en esos sectores que el gobierno está colaborando y entregando. Ahora, hay otro tema que es importante. El tema de la llegada de los focos ahorradores, ¿cuánto bien le haría al país, por ejemplo, que vengan, el presidente ha anunciado casi 10 millones de focos ahorradores? ¿En qué cambiaría la estructura eléctrica del país? Lo de los focos ahorradores, que es efectivamente una campaña que estamos llevando adelante desde el Comité de Crisis. Ahí existe pues un equipo de trabajo que está dirigido por el subsecretario Espinosa. En este mismo instante le puedo afirmar que hemos comprado en esta semana 500,000 de focos ahorradores. ¿A quiénes compraron? En el mercado local. Allá. En el mercado local. Sin embargo, nosotros estamos en vistas de realizar una transacción un poco más importante que sería hecha con el gobierno venezolano de 10 millones de focos. Y que, si los focos se comprarán a Venezuela, no a China. O sea, el origen productivo de los focos podría ser chinos, pero en este caso han sido comprados por Venezuela. Y entonces ahí hay una transacción con Venezuela. Y en este instante, el problema fundamental que estamos abordando es su transporte. El transporte, claro. Porque por otra habitualmente parte, se hace en buques, pero se demoran. Por el peso sí, el peso y el volumen sí. Meses. Pero estamos tratando este asunto para ver cómo resolvemos con un cierto grupo de focos que pueden ser transportados en forma aérea y los otros por buque, de manera que podamos iniciar la campaña ya. ¿Cuándo tendríamos los focos? Digamos, según el proyecto de ustedes. De hecho, que con los 500,000 vamos a empezar ya la próxima semana. Vamos a empezar a distribuirlos. ¿En dónde van a distribuir? Vamos a empezar por Guayaquil. Guayaquil. Esto no es una ¿En qué sectores?
Fundamentalmente en los sectores más pobres, ¿no? En los sectores de los ¿Van a barrios reemplazar suburbanos. los otros focos? El asunto funciona de tal suerte que son equipos técnicos, o sea, no es una cuestión estrictamente de ir y entregar focos en camioneta, esto no es así. Exacto. O sea, el asunto funciona de tal suerte que se saca el foco incandescente, se lo destruye en el acto y se sustituye por el foco ahorrador. Y este foco inevitablemente se destruye el foco incandescente. Sí, ¿Por qué razón? Se destruye porque significa, vamos a decir, por ejemplo, un foco ahorrador consume 20 vatios y un foco incandescente, que eso puede sustituir a un foco incandescente de 100. O sea, hay una diferencia de 80 vatios de consumo sustancial y no queremos que eso vuelva nuevamente a introducirse en el mercado. Entonces, luego este grupo técnico recoge esos desechos para procesarlos de una manera adecuada. Parece que ya se prohibió la importación de los focos incandescentes, al menos hasta 80 vatios. Así es. Los de 100 todavía no. Ese es el proceso que están trabajando ustedes. Así es. Entonces luego estamos ahora trabajando, como yo señalaba, en esto del transporte, porque esto existe ya un equipo de trabajo que está preparando la distribución que se hará de esta manera. ¿Y están tomando precauciones para que esta destrucción de los focos incandescentes no afecte al medio ambiente? Ya lo señalé. Se destruye el foco y eso se recoge la misma brigada para procesarlo adecuadamente, ¿no? De tal suerte que eso no sea procesado y afecte al ambiente. Digamos que en los próximos días, entonces, la ciudad de Guayaquil estará los diferentes brigadas, que entiendo yo están vinculadas con la Secretaría de Pueblos de la ministra Solís, harán las visitas respectivas para hacer los cambios de focos ahorradores por incandescentes. Después, los incandescentes por ahorradores, mejor. Después, ¿hacia dónde van a...? ¿Cómo está en todo el país? En todo el país y estamos organizando. ¿De sectores, de ciudades? Fundamentalmente los barrios más pobres, ¿no? En todo el país, así es. Digamos, seguramente abordaremos Pichincha, abordaremos Manabí, El Oro, en fin, todo el país. Una casa tipo de una familia pobre tiene 2 a 3 focos. Así es. Pero una casa de una familia mediana tiene de 8 a 10 focos. ¿Cómo es la relación? Vamos a empezar por las familias más pobres, ¿no? Y vamos a introducir los focos en esas familias y luego veremos cómo va funcionando el asunto a medida que se desarrolle el plan en el mes de diciembre, ¿no? Claro, porque el consumo mayor justamente es en las familias de clase media. Nosotros tendríamos la expectativa de que más o menos unos 3 millones de focos signifiquen un ahorro de cerca de 1 gigavatio hora por día, es decir, de 1000 megavatios hora por día. Si estamos pensando que nuestro déficit actual, que nos conduce a tener el número de horas de corte que tenemos actualmente y que va a continuar en la semana próxima. Es decir, para Guayaquil estamos hablando en términos gruesos, 3 horas. Para Quito de 2 y 3 horas y para Quito igual de 2 y 3 horas de corte. Digo que este déficit que nos conduce a estos cortes actualmente está en el orden de 4 gigavatios hora por día. Si es que nosotros logramos por lo menos una penetración masiva de focos, vamos a decir de 3 millones, lograríamos disminuir 1 gigavatio hora por día, que es lo que significaría 25%. Inclusive 1 hora menos. Por supuesto, que esto es desde el punto de vista técnico. Pero al propio tiempo, dentro de las brigadas, se está pensando en otros aspectos que son muy importantes también y que son efectivamente técnicos. Es decir, desde hace tiempo nosotros necesitamos conocer la modalidad y de los usos energéticos que se suscitan en nuestras familias. Se supone educar a la familia. Por una parte sí, pero para eso necesitamos unos datos que son esenciales y que para nosotros los planificadores valen oro. Por ejemplo, se supone que se produjo en los años 90 una mutación del uso de la electricidad al gas en cuanto a la cocina y al calentamiento del agua. Sin embargo, eso no es tan preciso. Nosotros necesitamos conocer a precisión eso justamente para desarrollar otras campañas como por ejemplo la de paneles solares térmicos que puedan servir para calentar el agua, por ejemplo. También, por ejemplo, necesitamos que dentro de las brigadas y van a ir técnicos que van a ir revisando... Es decir, levantar información. Exacto, que van a ir revisando, por ejemplo, la potencia y el modelo de refrigeradoras.
nuestras refrigeradoras son bastante ineficientes, son antiguas, y si nosotros sustituimos refrigeradoras que hoy consumen, esas antiguas que consumen del orden de 1.500 vatios a unas que consuman 300 vatios como hay ahora en el mercado, pues eso igualmente va a significar un gran ahorro. Es decir, entonces, siempre se ha dicho que en momentos de crisis se presentan las oportunidades. Para crecer. Esta es la oportunidad de, además, que por un lado, hemos insistido, el gobierno está invirtiendo en proyectos, megaproyectos, como Coca-Codo, como el mismo Masal, que ya está por terminar, y otros proyectos que vienen adelante. Además de eso, esta coyuntura de racionamiento implica que va a haber un nuevo orden eléctrico en el país en los próximos años. Sí, yo diría que va a empezar desde el próximo año, pero por referirme a esto de la eficiencia y ahorro energéticos, esto debemos tomarlo muy en serio. Ya señalé al comienzo que la energía que menos cuesta es aquella que se ahorra, cuesta cero. Países que han desarrollado planes serios de ahorro y eficiencia energética logran ahorrar entre el 20 y 30% de sus consumos. Vamos cerrando, doctor Calahorrano. El país todavía no sabe, por ejemplo, qué porcentaje de ecuatorianos utiliza calefón, o utiliza ducha eléctrica, o utiliza termostato, por ejemplo. Así es, y eso necesitamos conocer, y eso buscamos también resolver, levantar esos datos dentro de estas brigadas, que nos sirvan justamente para definir los objetivos de nuestras campañas en cuanto a ahorro y eficiencia energética. Ustedes tienen como comité de crisis un grave y un gran desafío. El presidente de la República anunció que en diciembre terminarán el racionamiento eléctrico. ¿Están preparándose para ello? Justamente hoy día estamos haciendo una evaluación de los posibles escenarios con los datos que tenemos últimos. Tenemos una firmeza en cuanto al suministro energético de Colombia que hemos constatado en estos últimos días. De igual manera de Perú, que es una transacción que se ha retomado, insisto, después de hace años. Tenemos firmeza en la introducción de Victoria 2, que está trabajando con 102 megavatios. Estamos partiendo de ciertas condiciones bases en lo que tiene que ver con el caudal de Paute. Pues estamos pensando en que si se mantiene lo peor, que son 30 metros cúbicos sobre segundo, qué es lo que tenemos que hacer. Pero además de eso, tenemos otras medidas urgentes a la mano. Pero es necesario también que regresen los caudales al Paute. Sí, pero el presidente nos ha dispuesto que estudiemos una solución que no involucre una mejora del Paute. Y entonces tenemos pues el caso de las máquinas que se adquirieron en Houston, que para el 15 de diciembre estarían instaladas 2 de 20 megavatios cada una, o sea 40 megavatios. Tendríamos la turbina de Tinajero que ingresaría a fines de este mes y comienzos del próximo año, del próximo diciembre, que son 50 megavatios. Y tenemos también que los repuestos de una de las turbinas de San Francisco han llegado ya. Y estamos asimismo en forma emergente instalando, por lo que en los momentos de punta, es decir, en el caso de Agoyán es un tipo de represa que funciona bajo un régimen cotidiano, diario. Es decir, durante el día se puede estar suministrando a Agoyán en el orden de 45 o 50 megavatios, su capacidad máxima es 156, y nos guardamos para cuando la curva de carga cotidiana se incrementa entre las 6 horas y las 11 horas, digamos así. Ahora, para cerrar, dos preguntas más. La población siempre escucha de megavatios, de kilovatio hora, y a veces como que se confunde. Entonces, quisiera que precisemos en este tema de los números. ¿Cuál es la demanda de megavatios que existe en el país para servir a toda la nación? Durante la semana hay una curva de carga que viene, vamos a decir, empezando desde el sábado de menos, del domingo de menos, y que el lunes comienza a crecer y que llega a su punta en miércoles. Y luego sigue bajando jueves, viernes y así sucesivamente. Este es un ciclo semanal. Por lo tanto, el miércoles podría ser el día de mayor consumo, y más exactamente el miércoles en la noche se podrían observar puntas del orden de 2.800 megavatios. Para abastecer el mercado nacional, ¿cuántos megas se necesita? ¿Cuántos megavatios? En el orden de 2.800 megavatios.
particularmente en las noches donde se presentan estas puntas. Correcto. ¿no? Este momento, eso es la potencia. Este momento, ¿cuánto estamos produciendo? En este momento, en la punta tenemos unos 300 o 400 megavatios menos. Ya. Estoy hablando del horario entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Y entonces, esta diferencia, este déficit que hay, es el que se traslada al corte. Perfecto. ¿Diciembre sin cortes? Estamos apuntando a eso. Les señalaba que el día de hoy mismo estamos estudiando estos escenarios. Listo. Tenemos grupos de ingenieros que trabajan en el SENACE que están desarrollando estos escenarios. Esperamos tener en la tarde listos los datos, pero al propio tiempo tenemos que poner énfasis en ver que todas las gestiones concernientes a todo lo que yo he enunciado aquí, que debe estar listo hasta mediados de diciembre, esté listo. Entonces, estamos atacando por ambos flancos. Muy gentil, doctor. Gracias por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Doctor Miguel Calahorrano, coordinador del Comité de Crisis. Hemos hecho una evaluación general no solamente de la actual circunstancia o de la actual crisis que estamos viviendo los ecuatorianos, sino fundamentalmente conocer que este es un problema más bien estructural. Continuamos con más información con Paula aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Y El Ciudadano TV también puede ser escuchado a través de Radio Pública del Ecuador y sus 4 frecuencias: 100.9 en Quito, 105.3 en la ciudad de Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 FM. Además, nos retransmiten simultáneamente Canal 23 Teleandina en Quito, TVS Canal 13 en Riobamba y en horario nocturno Cablevisión CN3. El Gobierno Nacional se encuentra empeñado en continuar con la ejecución de la Agenda Productiva Nacional. Para ello, el primer mandatario impulsa varias reuniones con el sector empresarial, de modo que se concreten una serie de acuerdos de apoyo a la producción. El presidente Rafael Correa reiteró el apoyo del Gobierno Nacional a los productores que cumplen las 4 éticas empresariales, es decir, el pago de impuestos, todas las obligaciones laborales, un profundo y honesto deber comunitario y el respeto a las normas ambientales. Durante una reunión que se realizó este martes 17 de noviembre, en la que estuvieron presentes alrededor de 140 representantes y asociaciones de productores, cámaras de la producción y varias empresas relacionadas con los ejes dinamizadores del desarrollo de las provincias del país, el presidente de la República, Rafael Correa, ratificó el compromiso del Ejecutivo por incentivar el sector productivo. Siempre estarán las puertas abiertas para dialogar. Ustedes saben que somos un gobierno socialista, un socialismo moderno, que jamás se le va a ocurrir la peregrina idea de prescindir del sector privado. Por el contrario, el sector privado debe ser un fundamental aliado para el desarrollo. Uno de los principales acuerdos es la implementación de un plan de fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este se ejecutará a través de 2 programas que han sido fortalecidos mediante el desembolso de alrededor de 50 millones de dólares. Uno es el FODIPEME, del Ministerio de Industrias y Productividad, que atenderá las mejoras de productividad en todo el país a través del cofinanciamiento no reembolsable de créditos para las pequeñas unidades productivas. El otro instrumento de fomento a la pequeña industria se basa en el programa Produce Ecuador. Es un fondo que será manejado por el Ministerio Coordinador de la Producción y pondrá énfasis en los nuevos productos, en la diversificación y el valor agregado. A partir del año 2010, este proyecto contará con 30 millones de dólares para el cofinanciamiento de proyectos productivos. Produce Ecuador es ya el paraguas de las acciones que ejecutará el país entero para transformar su producción. Comprende 7 agendas regionales en las que se reflejarán el conjunto de políticas y programas sectoriales e intersectoriales de todas las instituciones que forman parte del Consejo de la Producción. Otra área en la que se llegó a consensos fue en la concerniente a las políticas de democratización de las necesidades. En este marco se impulsará el programa CREE Ecuador, que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento a través del otorgamiento de capital semilla. El Ministerio de la Coordinación, Producción, Empleo y Competitividad contribuiremos a las 7 agendas regionales con los siguientes programas. Estrategias productivas, EMAS, Ecuador Positivo, es la instancia que fomenta la innovación para ese Ecuador positivo. Este programa impulsará el desarrollo regional basado en los 10 subsectores priorizados y se beneficiarán de sus acciones sobre todo aquellos nuevos productos de alto valor agregado e innovadores.
Adicional a esto, el gobierno lleva adelante otras políticas de desarrollo empresarial y de financiamiento en las que ya se han logrado grandes avances. En Guayaquil, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Recuerde que usted puede vernos en tiempo real en nuestra página web www.ecuadortv.es. También están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte revisaremos en detalle la lista de las mejores y peores universidades existentes en el país. ¿Quiere conocer si la inversión que realiza en la educación de sus hijos les garantizará una rápida inserción laboral o reconocimientos profesionales? Se lo contamos al volver. Continuamos con la información. Un tema que siempre ha merecido especial atención aquí en El Ciudadano TV es el referente a la calidad de enseñanza en la educación superior. Una cuestión que durante los últimos 15 días ha vuelto al tapete de las discusiones tras el anuncio hecho por el Consejo Nacional de Acreditación CONEA sobre la categorización de las universidades del país, luego de un minucioso estudio efectuado. Hace una semana, el mandatario, en su habitual enlace semanal, aseguró que si continuamos con universidades de garaje, estaremos condenados al fracaso. Esto luego de conocer las preocupantes conclusiones de dicho estudio sobre que de las 75 universidades, 145 extensiones y 285 institutos existentes, apenas 11 están en categoría A. Catalina Llanes revisa toda la lista y nos explica los criterios que sirvieron para llegar a dicha conclusión, pero sobre todo justifica la necesidad de realizar profundas reformas como paso previo a la excelencia académica y a la eliminación definitiva de la mediocridad en las aulas. El pasado 10 de noviembre, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior entregó a la Asamblea Nacional el informe de desempeño de las 71 universidades que existen en el país. Según el mandato constituyente número 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008, establece la obligación de que el CONEA elabore un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior. La propuesta del CONEA y el objetivo del CONEA es hacer un análisis para mejorar la calidad de la educación superior. No se había hecho un análisis de las universidades, de la situación del sistema universitario en el país. Y yo creo que el último análisis, estudio serio que se hizo sobre el tema fue en los años 80, cuando existía todavía el CONUEP. Pero de ahí acá no se había hecho ningún estudio sobre la realidad del sistema universitario. Me parece que ese es el mérito del informe, sobre una base metodológica muy coherente, muy consistente y sobre la información proporcionada por las universidades. El informe clasifica a las universidades en 5 categorías según su nivel de calidad. La categoría A, encabezada por las Politécnicas Nacional y del Litoral, recoge a las instituciones que desarrollan investigación. La categoría B, a los establecimientos que no cumplen con el 25% de docentes a tiempo completo. Las categorías C, D y E reúnen a las universidades que no cuentan con infraestructura adecuada, no desarrollan investigación o sus maestros trabajan por horas. Yo le digo la categoría A y B, yo no hago distinción, son 20 universidades que tienen un nivel de evaluación de desempeño digamos que está sobre el resto de las universidades del país. Habrán algunas diferencias, evidentemente las hay, pero la distinción A y B es más una distinción técnica. En la categoría E están 26 universidades y estas son la Escuela Politécnica Masónica, Escuela Politécnica Profesor Montero, Javeriana, Universidad Alfredo Pérez Guerrero, Universidad Autónoma de Quito, Universidad Cristiana Latinoamericana, Universidad de Especialidades Turísticas, Universidad de Otavalo, Universidad del Pacífico, Universidad Estatal de Santa Elena, Universidad Iberoamericana del Ecuador, Universidad Intercontinental, Universidad Interamericana del Ecuador, Universidad Intercultural, Universidad Metropolitana, Universidad Onmandino, Universidad Panamericana de Cuenca, Universidad Politécnica Estatal de Carchi, Universidad San Antonio de Machala, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Universidad Técnica San José Peralta, Universidad Tecnológica América, Universidad Tecnológica Empresarial, Universidad Tecnológica Indoamérica, Universidad Tecnológica Israel, Universitas Equatorialis,
La evaluación desarrollada por el CONEA abordó 4 criterios. El primero, la academia universitaria. Segundo, los estudiantes y su entorno de aprendizaje. Tercero, la investigación. Y cuarto, la gestión interna de las instituciones. En el punto de academia universitaria se analizó la formación académica del docente, su dedicación, su carrera y su vinculación con la colectividad. Así, por ejemplo, la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, que está en la categoría E, cuenta con una planta docente de 129 maestros, de los cuales todos son remunerados por horas clase, no tienen dedicación exclusiva para la docencia y del único programa de vinculación con la colectividad que prendieron durante el 2008, participaron 2 docentes y 2 estudiantes. Es evidente la preocupación de los estudiantes que asisten a aquellas universidades que según el CONEA deben ser depuradas, mientras que autoridades como la Universidad de Israel afirman que durante su trayectoria académica ellos han recibido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Por ello recibieron con asombro el informe del CONEA y aseguran que estos datos han alarmado a la comunidad universitaria. Según las universidades de este Centro de Educación Superior, una de las facultades que ha recibido varios reconocimientos por varios años ha sido la Facultad de Diseño Gráfico, entre los que se destacan el reconocimiento universitario Caracol de La Plata, cuya premiación se realizó el lunes 9 de noviembre en la Ciudad de México. Mientras tanto, sus alumnos aseguran que la educación que reciben en la Universidad de Israel es de calidad y cumple con sus expectativas. Sobre este tema, el Ejecutivo indicó que este informe debe servir para tomar medidas profundas en la educación superior. Engañándonos perdemos todo. Ya está en la campaña de que está mal hecha la evaluación, que por aquí que faltó esto. Puro y simple justificación para eludir lo ineludible. La situación en que se encuentra nuestro sistema universitario. Porque 26 universidades de 72 aproximadamente, el informe concluye que hagan lo que hagan, jamás podrán ser llamadas universidades. Le falta todo. No son, llámense cualquier cosa menos universidad. La propuesta está presentada, sin embargo, esta no es vinculante, solo es un aporte para el análisis y posterior aprobación de la nueva Ley de Educación Superior que está a cargo de la Asamblea Nacional. Sin embargo, deja sobre la mesa del debate un tema que durante muchos años no se ha tratado en el Ecuador y el único fin es mejorar la calidad de educación que brindan nuestras universidades. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Luego de nuestro último corte, ¿sabía usted que los actos de sabotaje a oleoductos y poliductos en la Amazonía disminuyeron sustancialmente gracias a un microorganismo nativo, creado en laboratorio y capaz de volver historia las nefastas consecuencias de un derrame de crudo y sus derivados? No se despegue de nuestra señal. Continuamos con más aquí en El Ciudadano TV y tenemos una excelente noticia. Para este próximo día jueves 26 de noviembre se tiene previsto la inauguración del primer laboratorio de biotecnología de Petroecuador, uno de los más modernos de Sudamérica y que permitirá la limpieza ambiental con el uso de bacterias o cepas degradadoras de hidrocarburos. La Vicepresidencia Ambiental y Social de la estatal petrolera de reciente creación ha logrado solucionar los conflictos laborales que se presentaban en la Amazonía y optimizar la remediación ambiental, de tal manera que los constantes y muchas veces provocados derrames de crudo o sus derivados ya no resultarán negocio para las mafias enquistadas en las provincias petroleras. Esto ocurría en la Amazonía años atrás. Los constantes derrames de petróleo provocados afectaban a la naturaleza y su remediación significaba un gran costo económico para el Estado. Las estadísticas no mienten. Del año 2002 al 2007 hay una estadística de 45 derrames por atentado, teniendo sus picos en el año 2005 y en el 2006 que llegaba entre 65 y 70 derrames por atentado, porque estaba dentro de la mecánica de un círculo pernicioso en que se producía el atentado en connivencia muchas veces con el finquero. Este impedía el acceso de los grupos de contingencia para mitigar el impacto, por lo tanto el daño era mayor y por lo tanto la indemnización y compensaciones eran mayores y por tanto también el trabajo para las remediadoras privadas estaba presente. Entonces este era un perjuicio enorme que se hacía al Estado y principalmente a la naturaleza. Con la creación de la vicepresidencia el año pasado se reduce a 18 y en lo que va del 2009 solamente hemos tenido 3 derrames por atentado en este año. Por ello, la decisión del gobierno nacional fue construir en Joya de los Hachas, a través de la Vicepresidencia Ambiental de Petroecuador,
el primer centro de investigación de tecnologías ambientales de Latinoamérica, con el objeto de solucionar los problemas de contaminación ocasionados por la generación de actividades hidrocarburíferas y el tratamiento de aguas negras que generan los municipios amazónicos. Este es un laboratorio que nos permitirá desarrollar todos los procesos de aislamiento, identificación, caracterización, identificación, masificación y aplicación de microorganismos nativos para el tratamiento de suelos, el tratamiento de aguas. En los procesos de remediación se aplican 110 cepas bacterianas en uso, 260 cepas bacterianas en estudio y 40 cepas fúngicas nativas, descubiertas específicamente para cada campo del distrito amazónico. De esta manera, se evita el riesgo de alterar la dinámica del ambiente al introducir especies foráneas en un medio altamente sensible. Tendremos microorganismos nativos para la degradación de hidrocarburos y sus derivados y asimismo, como un aporte adicional, aislaremos microorganismos que puedan mejorar la calidad del suelo y así mejorar la calidad de vida de las personas. El Centro de Investigaciones contará en sus 8 laboratorios con modernos equipos de química ambiental, fermentación general, biología molecular de uso para aislamiento, identificación, caracterización microbiológica y equipos para cultivos de tejidos ambientales diseñados para aplicar técnicas de bioremediación. Esto de aquí no solamente sirve para la bioremediación, el desarrollo de estos elementos, de estos microorganismos, sirve también, por ejemplo, para la fijación del nitrógeno y que eso nos sirve también para mejorar las condiciones de cultivo y de agricultura de los agricultores del sector. Va a ser un centro, además, de desarrollo de nuevas técnicas y de capacitación. Entonces va a ser una experiencia y una oportunidad única para nuestros investigadores porque van a poder desarrollar aquí nuevas técnicas y aplicarlas enseguida con todos los pasivos ambientales que tenemos. La inversión en esta obra se compensa enormemente con los beneficios que brindará y que se refieren a la solución de problemas de contaminación en la industria petrolera, disminución de costos en procesos de remediación ambiental, generación de tecnología 100% ecuatoriana, creación de fuentes de trabajo, desarrollo de proyectos de investigación con universidades y entidades afines, y utilización de tecnologías no contaminantes. Este proyecto tiene dos grandes rubros. Uno que es el de construcción, que cuesta aproximadamente $2.100.000, que es lo que ha costado, y el de equipamiento como tal, que es aproximadamente $1.300.000, lo que totaliza $3.400.000. El Centro de Investigación de Tecnologías Ambientales será inaugurado el próximo 26 de noviembre, cumpliéndose así la meta trazada hace 2 años, cuando el presidente Rafael Correa conoció el trabajo de los investigadores de la Vicepresidencia Ambiental de Petroecuador. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y recuerde cumplir con todas las disposiciones sobre el ahorro de energía, evitando su uso innecesario. Contribuyamos en esta campaña, cambiemos nuestros hábitos y mejoremos nuestra actitud. Una acción cívica y ciudadana que bien le hace falta al país. Gracias una vez más por apoyar este esfuerzo semanal de llegar a usted con toda la información que usted requiere. Así es, Paula, y les recordamos que este programa también puede ser visto por la señal de Cablevisión CN3 todas las noches del domingo a partir de las 21:30. Nos vamos, pero les comprometemos a que nos acompañen en 7 días durante una nueva cita con El Ciudadano TV. Buen inicio de semana.